Muy buenas tardes. Los saludamos desde nuestro programa Yo Consciente. Muchas gracias por acompañarnos, por su fidelidad, por su sintonía. Quiero saludar a mi querido amigo Giovanni Pablaza y por supuesto a don Javier Jaque, que es nuestro gurú de las comunicaciones y ahora nuestro switchman, que suena mucho mejor que director, ¿no? Y hoy es el momento de reintegrarnos, de integrar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro poder de vivir, y así comunicarnos y relacionarnos desde un punto de equilibrio. Hoy nuestro tema es la flexibilidad y los miedos, y partimos con una pregunta: ¿cómo los vivimos? Como bien sabemos, para vencer el miedo no existe una fórmula mágica. No hay un botón como el del computador para apagarlo o una pastilla a la que recurrir cuando esa sensación que nos descoloca se presenta. Para enfrentar los temores no hay una única forma, lo cual de verdad es una buena noticia, porque quiere decir que hay muchas maneras de enfrentarlo. Algunos expertos recomiendan hacer frente a tu propio miedo para poder superarlo. Y seguramente sea la mejor manera de hacerlo, ya que esconderse o huir de aquello que nos produce inquietud no hace que eso desaparezca, solo lo enmascara y lo deja ahí al acecho, a la espera de la próxima oportunidad. El miedo es difícil de vencer, pero sí se puede enfrentar y superar. No de golpe, como todo, sino poco a poco, de manera controlada, y también buscar formas diferentes. El objetivo para conseguir mirar al miedo a los ojos y no dejarse doblegar por él es encarar la situación o la persona que nos produce esa sensación, pero hacerlo también, como todo, en pequeñas dosis, siendo conscientes de que podemos marcharnos cuando ya no aguantamos más, o podemos ser todo lo flexiblemente posible, pero todo esto hay que hacerlo en un entorno de seguridad. Una de las principales causas del sufrimiento es la rigidez mental, es decir, mantener una actitud inflexible hacia la gestión de ciertos imprevistos que siempre están ahí. Cuando en tu rutina cotidiana observas hechos inesperados que te hacen sentir estrés y angustia, entonces debes prestar atención a ese tipo de actitudes que provocan nuestro desbordamiento vital y desecharlas. Y una de las herramientas es la meditación. Si esos miedos o esas inflexibles actitudes no son tan trascendentes, no merecen tu preocupación. Tener esa claridad de poder mirarlas y reconocerlas, y tener también herramientas que te llevan a ese equilibrio. Este tema es tan amplio que quizás vamos a hacer un segundo programa para entregarles las más herramientas que podamos y que ustedes puedan tener capacidad de accionar el miedo y la inflexibilidad. Y ahora quiero darle la palabra a mi querido amigo Giovanni para que se presente y partamos en este tema tan interesante hoy día. Giovanni. Hola Eli, hola amigos del Carro TV, del Yo Consciente. Hola Javier, enviamos como siempre un saludo a Jan. Es interesante hoy día, bueno, me presento como astrólogo, como lector del libro de los cambios y del oráculo del tarot de Orichas. Y la gracia es que a mí en mi caso lo que me apasiona es acompañar
a todos en sus procesos de autodescubrimiento. Me dedico actualmente a hacer sesiones para revisar la carta astral, la numerología, el lineatipo y estos oráculos para las personas en sesiones. Entonces, eso que se puede ver tan profundamente de manera individual, la idea es acá compartirlo lo más posible para que se entienda, se disfrute, se comparta entre todos de manera más general, por decirlo así. Compartir estos conocimientos está. Por eso es que siempre estamos agradecidos, estoy agradecido de estar invitado, ¿cierto?, en esta instancia. O Lo sea, que tú ya no eres un comentas, ¿cierto? invitado, perdón. Mm, Ya eres parte claro. parte del equipo, así que no hay Mm, ningún invitado aquí. ujú. Así es. De hecho, me ha tocado ya ser como el anfitrión o el especie de como guía, conductor. Ya un par de veces Eli me ha puesto ahí en ese lugar. Y hoy día lo que comentaba, ¿cierto? Lo que tú comentabas, Eli, esta sensación de los miedos y la flexibilidad como un tema, ¿cierto? Hoy día pareciera que toda la incertidumbre, todos los cambios, todo el encierro amplifica la sensación de miedo. Y los miedos tienen muchos orígenes. Hay miedos como, no sé, arquetípicos de la humanidad, hay miedos enraizados en las historias familiares, hay miedos de nuestras historias emocionales, hay miedos de nuestra formación, de nuestra astrología, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ahora que pareciera que todo nos empuja a definir cosas, eh, a ser más flexibles y conocer el origen de nuestros miedos es la mejor forma de no reaccionar y de comprender que muchos de estos cambios son simplemente una prueba de carácter para ver cómo es que reaccionamos. Como tú decías, es muy diferente sentir y pensar el miedo, o el dolor, o el sufrimiento. Y podemos ir separando la diferencia entre dolor y sufrimiento y la diferencia entre sufrimiento y temor a sufrir. Entonces, como que desde esa hilación de emociones, lo que tú dices, nosotros podemos sentir un miedo, como en el estómago o en el corazón, casi presentir. Y luego, si nos contenemos, si aprendemos, si nuestro carácter nos ayuda, podemos llegar al momento de la contemplación o de pensar. Sí, el I Ching, el libro de los cambios, habla del cambio sentido y el cambio pensado. El cambio primero se siente y después se llega a pensar. A veces no se llega a pensar ni siquiera, pero a veces sí. Entonces, esa capacidad de contemplación es poder pensar el cambio que yo ya sentí. Y esa capacidad es la que nos abre esto que tú dices de dejar de huir, dejar de... mientras tengamos esta sensación de que huimos o nos escondemos de algo, es como si energéticamente estuviésemos a la defensiva. Y esa sensación de estar constantemente a la defensiva agota realmente nuestras defensas. Es como Y que te pone no unos podemos... niveles de estrés impactantes. Giovanni, te Exacto. quería preguntar, ¿cómo distinguimos o cómo diferenciamos entre miedo, dolor y sufrimiento? Porque de repente nosotros hacemos un solo paquete. Exacto. Primero, el dolor es lo más natural que existe. Nacer puede implicar un dolor. Doblarnos, ¿cierto? Sentir, martillarnos un dedo nos va a causar el dolor. Tocar por primera vez el fuego nos va a tocar, nos va a causar el dolor. Como meter los dedos al enchufe como un niño también nos va a causar dolor. Pero luego nosotros vamos aprendiendo con ayuda, ¿cierto? De nuestras redes de apoyo, nuestras redes emocionales, familiares, de amistad, de experiencia de vida. Vamos aprendiendo a separar el sufrimiento del dolor. Una cosa es mi dolor físico y otra cosa es mi sufrimiento psicológico. ¿Cómo yo administro ese dolor? Yo, hay niveles insanamente bajos e insanamente exagerados. Es decir, la persona que reprime su dolor, no digamos que está bien, porque si yo me hago el que soy de fierro, la vida me va a tratar como si fuera de fierro. Entonces, reprimir mi dolor no es la solución. No, Hay nunca. un nivel
dejó, de hecho mañana tengo una sesión con madre e hijo de 10 años. Este chico absorbió en su cuerpo todo el miedo de su familia, ¿ya? ¿Cómo podemos eventualmente, un niño que hoy día está durmiendo poco, el bichito lo está persiguiendo por todas partes, y eso debe pasar mucho, y pasa con los niños y pasa con los adultos? ¿Cómo puedo yo enseñar a mi entorno, independientemente que sean niños o adultos, a reconocer cuando o cuánto miedo tengo? Mira qué cosa más rara, pero cuánto miedo tengo que tener, o cuánto miedo debo tener? ¿Dónde puedo poner ese filtro que decimos nosotros, como para decir, mira, voy a filtrar todo esto? Yo sé que un niño es muy difícil que lo entienda, pero sí un adulto lo puede entender. ¿Cómo puedo hacer ese corte? Eso es como el ejercicio justamente es como el acto del cuerpo, el lenguaje del cuerpo, porque yo no digo que andemos zen por la calle, porque si se va, o si se va cayendo no tengo Un idea, veo que va letrero. cayendo un ladrillo, o si veo que viene una lanza, obviamente que voy a saltar para el lado. Eso no, la reacción como instinto de sobrevivencia está perfecto. Si lo que yo digo es que no podemos estar todo el tiempo en esa sensación. Es como, primero quiero validar esa sensación de reaccionar cuando hay un riesgo. Eso está bien. Sí, Lo que está pasa es que no perfecto. podemos estar todo el tiempo en esa sensación de qué huimos, de qué nos escondemos, de qué no. Hay que dosificar, es decir, hay que volver como sea al lenguaje corporal de la serenidad, de la tranquilidad. Es como, mira, para eso la caricatura sería, creo que se llama La vida es bella, ¿no? Es como del tipo que se va con el niño en una situación de guerra y le inventa un montón de juegos para que no se dé cuenta realmente que es una guerra, sino que pareciera que todo es un juego. Esa ternura está puesta y está basada en esta fuerza del optimismo, de la esperanza y de la felicidad para el otro, para el que está más cerca mío. Porque la responsabilidad, como digo, aunque no se parece, no quiero decir reprimir el miedo, pero también tenemos que aprender a expresar el dolor. ¿Me entiendes? Que el dolor, por ejemplo, si yo tuve, independiente de este momento de COVID, hay, por ejemplo, yo veo mucha presión hacia las separaciones, ¿sí? Porque las parejas, como están muy cerca, están sufriendo hiperpresión, entonces mucha presión no, es que me quiero liberar y por fin me decido a terminar, etcétera. Entonces, lo que yo digo ahí es que si se va a hacer eso, que lo se haga bien, que no se esconda y que no se ampare en la rabia, sino que en el fondo puede haber una pena. Y esa pena tengo legítimo derecho a tenerla. Lo que sucede es que yo tengo que ver que si hay niños, yo estoy generando un patrón. Si yo exagero o dramatizo mi dolor, le estoy enseñando, no le estoy enseñando a una persona más joven cómo se administra ese dolor. ¿Me entiendes? Es como que, por ejemplo, si a mí me toca que me echen de la pega, no, Superman no le va a contar a Batman, no le va a contar a Robin que perdió la pega. No, eso está mal. Porque si yo perdí mi pega, yo debo mostrar, enseñar a perder, enseñar a sufrir, enseñar a tener un dolor a las nuevas generaciones. Porque si no, ellos Sí, después, cuando tengan el mismo problema en su etapa de vida, no van a saber cómo se hace. Y nosotros ya mucho más viejos le vamos a decir, no, si mira, si lo que pasa es que se sufre, no, yo te vi a tu edad y tú no acusaste ni un golpe. Entonces, exactamente. Sí, hay que, hay que aprender a enseñar el gesto de la dignidad, de la preocupación que tiene que convertirse en vez de miedo, que si es una preocupación por cómo está el mundo, que se convierta a través de la meditación en compasión, en desear lo mejor para el mundo entero o para el que esté más olvidado, el que esté más... No es solo hacer hoy, tiene que ver mucho con desear, con el exacto. poder del corazón y del pensamiento también. No, y estar como con esa, cultivar esa capacidad de podernos parar y darnos cuenta en qué situación estamos viviendo, y volvemos al filtro, no en la situación que está viviendo el resto del mundo, con todo el respeto y la compasión que nos merece el resto del mundo, sino que volcarnos puertas adentro y ver en qué momento y en qué situación estoy yo como ser humano y mi entorno más cercano, porque de ahí puedo salir bien parado
ser compasivo con el resto. Pero porque también pensamos que si nosotros pensamos en nosotros primero y somos primero compasivos con nosotros, te dicen, pero qué egoísta. Si hay tanta gente afuera que está teniendo problemas, ¿por qué te vas a preocupar de tus problemas? Es que si yo no estoy preparada para enfrentar mis propios problemas, menos voy a poder ser compasivo con el otro. Y ahí siento que entra también esto que hablamos de ser un poco flexibles. O sea, hoy día no hay ni una sola regla fija. Como Claro. decíamos el otro día, herramientas hay miles, así como reglas también hay miles. ¿O no dices tú? Es correcto, es decir, en este desmantelamiento de los miedos, el primer miedo que hay que tener es perder el miedo a uno mismo. Es decir, ¿por qué tengo miedo? Cuando uno se hace, avanza en la espiritualidad, el miedo, decíamos, sirve cuando uno es niño para no hacer tantos errores, sirve cuando somos adolescentes para no sufrir tanto y no morirnos de amor. Sirve cuando entramos en la adultez, sirve para la sensación de pertenecer al grupo, de reconocimiento, si tú también quieres. Pero a medida que vas creciendo y entras en la espiritualidad, el miedo ya no tiene sentido, porque la trampa del miedo es, mientras tú tengas miedo, es porque hay algo en ti, hay algo en tu corazón que es de temer. Como si no estuvieses preparado como para pasar por el túnel del cambio y de la vida, porque estás ahí afirmado, es como si no quieres nacer. Así como, no tengo miedo, no. Oye, pero si es la vida, no, porque se ve estrecho y se ve raro y se ve que voy a pasar apretado por ahí. Es como que, no. Si yo tengo tanto miedo, es que no estoy preparado para seguir avanzando. Entonces, para ir, el miedo a lo desconocido, llega un momento en que es tanta la paz, tanto el amor que se vibra, que se abraza lo desconocido como un acto de confianza. Y se recibe a lo desconocido tanto como a lo conocido, por decirlo así. Entonces, desde ahí se supera también el miedo al cambio. Y superamos la inercia de nuestros roles. Los gerentes o los no sé qué, o no sé cuánto, que no les sirven sus roles ahora en sus contextos familiares. Entonces, ahí hay un saber frenar y un perder al miedo al cambio de la inercia de los roles. Y también desde ahí se puede empezar a aspirar y a perder el miedo a la muerte. Porque solo la flexibilidad, como tú dices, en la vida, nos permite doblarnos tanto, que pareciera que morimos en vida. Pero el superar eso, como una prueba de carácter, es lo que nos va a permitir llegar realmente a morir bien o mejor. Porque si no aprendemos a morir en vida, cuando tengamos que morir de verdad, vamos a estar ahí como... ¡ah! Entonces, Nuevamente agarrándonos del hilito. O sea, con temor dijiste que a en los dos todo. extremos, en el extremo de nacer y en el extremo de... Pero también tiene que ver con esta flexibilidad, como decías tú, de convertirnos en bueno, un árbol. Tú un árbol, si está bien anclado, lo puedes doblar sin que se salga de las raíces o sin que se quiebre. Y nosotros ser iguales, si, no sé, pues si tenemos este muro encima, pucha, tratemos de hacerle un poquito el quite. Y sabes que te quiero hacer una pregunta, Giovanni, que hubo, tú hiciste un cambio, tú eras ser del retail, de la ingeniería comercial, y en algún minuto decidiste hacer este cambio, paulatino, como decimos en todo, perderle el miedo paulatinamente o hacer todo en forma no drástica. Pero, ¿hubo algún De lo que realmente eres. O, etcétera. Hay muchos tips que fui aprendiendo de mí, de que no era que fuera muy pesado o muy agresivo, sino que era muy directo. Entonces, aprendí los tiempos de la espera, de la comunicación, etcétera, a través de la astrología. Y luego el libro Los Cambios me hizo perder el miedo a conversar conmigo mismo. Ese miedo a una soledad que solo la llenas tú mismo. Eh, ahí después aprendí el miedo a mis propias reacciones. En mi época de Rosa Cruz fue mucho el trabajo de trabajar, no sé, la ira,
la venganza, ser picado, que son cosas que no ve nadie. Y como no las ve nadie, tú tiendes a pensar que no las tienes. Entonces, cuando te ves, como diría Gonzalo Pérez, en el espejo del alma, puedes reconocer cosas que nadie te va a mostrar, sino tú mismo. Por ejemplo, como diría Jodorowsky, te empiezas a ver en los demás los defectos que tú mismo tienes. Yo no sabía que era celoso, porque siempre había estado con personas que eran celosas. Entonces, mientras otra persona tiene un defecto, tú no, Claro. capaz que no lo ves en ti, hasta que estás con alguien que ya no lo es. Y ahí por primera vez tienes una oportunidad de ver a lo mejor en ti eso mismo. Y así, es Mira que es decir, importante. el miedo a cambiar es para mí el más importante, porque, como diría Naranjo, es interesante saber quiénes somos y definirnos, pero que ninguna definición nos atrape para poder ser quien realmente seamos. Es para estar siempre a la altura de ese ser presente, fresco. Eh, si nosotros nos definimos demasiado bien, después vamos a querer defender lo que dijimos en vez de sentir lo que somos. Y ahí hay una tremenda, tremenda diferencia porque pasamos desde la cabeza al corazón, Claro. pasamos desde la teoría al sentir, porque nosotros igual podemos hacer una tremenda definición de nosotros mismos, pero lo importante es no tener miedo a ser coherente con esa definición, porque de repente te defines y te das cuenta que cuando la definición es, como digo yo, del cuello hacia arriba Ujú. y no bajas a tu sentimiento, porque ahí te da pánico, porque ahí es donde te vas a mirar, si uno en la cabeza no se mira, te miras al espejo real, pero al otro espejo te miras desde acá, no te miras desde la cabeza. Y ahí es uno de los grandes miedos, porque también, yo no sé si yo estoy muy equivocada, pero siento que uno se tiene más miedo a uno mismo que a, a los enemigos de afuera. Bueno, eso como decíamos, mientras eso exista, sigue el temor insalvable, porque muchas personas, por ejemplo, son capaces de terminar sus relaciones, no por lo que les hicieron, sino por cómo ellos mismos se ven a raíz de cómo reaccionaron. ¿Me entiendes? Es decir, no sé, tú me das un empujón y yo te devuelvo un puñete. Entonces yo no puedo volver contigo. Y te echo la culpa de tu empujón. Lo que realmente me ofende es mi reacción, porque yo no puedo verme a mí dando un puñete. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, pues. ahí me miento y echo la culpa a la situación o que simplemente yo reaccioné y que tú fuiste la causante y me miento, ¿me entiendes? No soy totalmente honesto y porque ahí hay un ego, ¿me entiendes? Que nos atrapa mucho, un ego que nos hace súper, súper difícil de atrapar, de decir te pillé ego, ¿ah? Porque es Sí, pues. difícil, porque esa es la diferencia, me parece una riqueza de nuestro idioma español, que, por ejemplo, how are you es en inglés, cómo estás tú? ¿Cierto? O sea, pero who are you sería como quién eres tú. Nosotros, cuando decimos quién eres o cómo estás, ¿sí? Es muy diferente cómo estás a quién eres. ¿Me entiendes? El quién eres es mucho más amplio, más general, depende menos de lo que esté pasando exactamente ahora. eh, Sí, pues. y tú tienes El, todo el derecho a saber cómo estás ahora, sin definir quién eres. ¿Mm? sí, o sea, hoy día siento que más que nunca tenemos que ser súper cuidadosos con con quién somos, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién soy en mi esencia? ¿Quién soy yo? No las circunstancias que me hacen ser de una forma determinada, porque eso es igual, es tremendamente importante, o sea, es como, eh, ¿de verdad tengo claro, sé quién soy? Y ahí está el tema, como tú comentas, lo importante de la flexibilidad, porque llega esta era donde este concepto de sacrificio o de esfuerzo abnegado ya no es necesario.
hay que fluir hacia conocerse. No tiene que ser, no tiene que costar, no tiene que ser como un, ay, que voy a esforzarme en conocerme, porque tiene que ser mucho más como fluido. Yo diría que hay ahí como una flexibilidad que, sin juicio, cada uno a su velocidad, cada uno, cuando el camino este de la espiritualidad, yo, al menos lo que a mí me pasó como experiencia, es que tuvo tres etapas: hobby, pasión, estilo de vida. Hobby, Perfecto. pasión, estilo de vida. No tienes, ahora, para otra persona más abierta, más, con más oportunidad, con más hambre, capaz que ese mismo ciclo sea de un año o muy corto, pero que lo trate de vivir así, porque si va directamente al estilo de vida, va a empezar a competir con su estilo de vida. Y eso yo no lo considero necesario. La espiritualidad es un tremendo portal que te espera al final siempre. Sí, Siempre pues. está esperando ahí. Entonces no tienes por qué apurarte. No camines para el otro lado, pero tampoco corras. Es como que no hay apuro. Cuando el dicho es: cuando nada te apure, nada te detendrá. ¿Sí? Eh, Exactamente, no. Y sabes qué, como dices tú, cuando te empiezas a apurar, ¿qué te empieza a pasar? Te empiezas a frustrar. ujú, ¿Qué pasa si, porque empezamos con nuestra cabeza y empiezan los miedos espantosos, qué pasa si yo renuncio a mi pega y me dedico a la meditación o me dedico a ser terapeuta? Porque tengo todo este aprendizaje, entonces, por lo tanto, ¿y qué pasa si no puedo vivir de eso? ¿Qué pasa si los pacientes no llegan? ¿Qué pasa si... ¿Y qué hacemos? Como dices tú, para atrás. claro, Y te frustras porque te mueres de ganas de hacerlo, es lo que tu espíritu quiere, pero también tú y yo les podemos decir que se puede hacer a dos bandas y no pasa nada, porque como para exacto. vivir en esta espiritualidad o poder tomar el camino de transmitir lo que sabemos, no necesitamos irnos a ninguna parte, si podemos seguir con el mismo trabajo que hacemos siempre. Y por supuesto irlo soltando en la medida que esto otro funcione y así nadie se frustra. Y vences ese temor ¿a qué? A la incertidumbre. Porque, ¿qué va a Claro, pasar si yo renuncio y me dedico a esto otro? Giovanni, exacto. quiero que tú me cuentes, ¿qué pasa con los miedos? Y yo sé que a ti esto te encanta, y a la Ujú. gente igual, a nuestros auditores le encanta, y después vamos a hacer una meditación según la etapa de tu vida. Ah, perfecto. Sí, Vamos, es vamos para allá. como, Bueno, sí, es interesante esa visión o esa perspectiva, porque eh, si nosotros, ¿de dónde viene esto de las etapas de la vida? Viene de los ciclos de Urano, ¿sí? ya, Urano, como señor de los cambios, regente de Acuario en la era que entramos, se demora 84 años en darse la vuelta al Sol. Lo que nosotros nos demoramos un año, Urano demora 84, lo que quiere decir que está más o menos 7 años en cada signo, ¿sí? Y desde ahí hay una hipótesis que dice: podríamos dividir las etapas de la vida cada 7 años, ¿sí? Y hay muchos ciclos marcados cada 7 años, lo que ya deja de ser como una especie de superstición por este cálculo de Urano. Y luego, lo que pasa ahí es que podríamos decir que los primeros 7 años equivalen como a nuestra etapa de vida ariana, y de los segundos, de los 7 a los 14 Tauro, y así. Y nosotros, por ejemplo, la etapa interesante de los 22 a los 28, hoy día, las personas que están entre los 22 a los 28, pueden sentir este cambio o este miedo como abandono. De los 22 a los 28, el peso de las redes, de cuál es mi grupo de referencia, mis compañeros de estudio, mis compañeros de oficio, mis compañeros de trabajo, al sentir aislamiento, hay una sensación de abandono en esa etapa, que es como una etapa bien canceriana. Entonces, para los 22, 28, muestren sus habilidades. Si tienen que competir un poquito, no importa, ábranse espacio. Después de los 29 a los 35, que sería como una etapa más de Leo, para todas las personas. No es que tengamos que ser Leo, sino que es la etapa de los 29 a los 35, es como el temor es verme insegura, ¿sí? Necesito verme segura, necesito verme empoderada, necesito verme como resuelta y autónoma. Y hoy día justamente no es necesario.
Si hay tanta incertidumbre, si hay tanto cambio, hay tanto miedo, y tanta, no tengo que ser Supergirl o Batman o Batichica. No, es como que tranquilo nomás. Basta con que andemos serenos como para ser superhéroes. Uh, ¿Sí? Ese es como el verdadero, el superhéroe es Sereno Man. ¿Sí? Sería como hoy día el, ¿sabes que deberíamos crear un monito que se llame claro, Sereno? claro, Capaz que nos y no da hagamos para más, famosos, ¿viste? y no da Claro, para más. Entonces, es verdad. esa etapa es dura para la gente de 29 a 35 porque justo como etapa Leo, es justo la etapa, para mí una de las mejores de la vida, que es donde tiro toda la carne en la parrilla y pareciera que me como un mundo mascada también. ¿Mm? Es la mezcla precisa de fuerza con experiencia. Entonces, justo ahora frenamos el sistema. Entonces, es una generación que lo está viviendo realmente como león enjaulado. Entonces, ahí es bueno que no apueste su seguridad a cómo están haciéndose ahora las cosas. No hay nada definiéndose realmente ahora. De los 36 a los 42, el temor sería, tengo miedo a equivocarme. Sería como, no quiero administrar el error, no quiero equivocarme, es que no quiero a tener que arrepentirme de las decisiones que tomo, es que tiene que ser perfecto, y ahí caemos en el perfeccionismo que tiene, o sea, la etapa 36-42 es durísimo el tema de la flexibilidad, porque justamente una generación que anda buscando lo perfecto. Entonces, desde eso, lo perfecto en realidad me desconecta de los demás, no me conecta con los demás, porque es como una Oh, opinión al final, es como una verticalidad de cómo tienen que ser las cosas, en vez de co-crear, en vez de ser algo bidireccional. Digo así, tiene que ser así. Entonces, esa es una generación duro, que tiene miedo de equivocarse, donde decimos, bueno, hay que incluir el error dentro de la excelencia, como el punto negro en el área blanca del yin y el yang. Lo que no busquemos lo perfecto, busquemos la excelencia, que es como que está vivo, está contenido, está latente, ¿sí? Es como un corazón que tiene espacio para que entren nuevas cosas y nuevas preguntas y nuevas dudas. Esa es como la excelencia en vez de la definición de lo perfecto, que ya por definición nos va a hacer tender que lo defendamos después, aunque sintamos en el corazón que puede cambiar. Es como claro. eh, tener miedo a equivocarse. Después de los 42 a los 49, en una etapa más libriana, es como tengo miedo a no tener la razón, tengo miedo a que no me den la razón, tengo miedo a que no me apoyen, a que no me sigan, a que no me... Entonces yo a la generación 42-49 digo, no, es que no es necesario que nadie te apoye, que nadie te aplaude, no es necesario, porque tú tienes la razón como tú lo ves. Si el punto es no, como veníamos diciendo recién, no quieres imponérselo a otros. Y para esa generación 42-49, el mantra sería, no debo ser igual a ti para que me respetes, no debo ser igual a ti para que me ames, no debo ser igual a ti para que me admires. Y de vuelta a lo mismo, no tienes que ser igual a mí para que te respete, te admire y te ame. ¿Sí? Porque esa generación está pidiendo como sintonía ideológica, como que tuviésemos que pensar igual y sentir igual y querer lo mismo. Y hoy día, como decíamos, estamos tan cerca que vemos más de cerca nuestras diferencias, por lo tanto hay que buscar el acuerdo considerando las diferencias, a raíz de las diferencias, no a raíz de qué tan iguales somos. ¿Sí? También es difícil para la etapa 42-49. De los 50 a los 56 yo diría que son las personas que están con una tremenda oportunidad. Um, de los 50 a los 56 son o temerosos o temerarios. ¿Sí? Está en la etapa de... Porque ahí es donde está latiendo más hoy día el temor a la muerte. 50-56, que en general es una súper buena etapa esa, pero hoy día, parecido a los 30, 29-35, muy parecido, también es una etapa donde había que era para consolidar cosas. Entonces lo están haciendo igual, eso es lo que quiero decir. A diferencia de los 29-35 que tienen que esperarse, los 50-56 lo están haciendo igual, care palo. Bien, entonces ellos, entre más tranquilos están viviendo esto que decíamos es morir en vida. Lo están haciendo igual, ¿sí? Están haciendo los cambios. Tranquilos. Entonces, o bien muy temerosos, o bien muy temerarios, así como que no, y me la juego, poco menos soy Peter Pan, o voy a la punta de la cima. No es necesario, digo yo, ¿ya? Pues 50-56, no es necesario ofrecerlo tanto, solo hágalo. Claro, Como le diría, como sería Scorpio, que pero sería no como la se etapa. inmole, o sea, no te inmoles por Exacto. eso, obvio. No lo vendas, no lo defiendas, vívelo y punto. Claro, punto, ¿Mm? sí. Es como... Y después de 57-63, el temor ahí es la desconexión a través de la
yo diría las mentiras, el temor a la mentira. ¿Sí? El miedo a la... Estamos todos en esta época acuariana donde habiendo el chakra ajna o tercer ojo, nos damos cuenta de que todo está conectado. Entonces, por eso somos más honestos con nosotros, por eso es que ya nos cuesta más ser cínicos, y por eso es que las mentiras son mucho más visibles. Entonces, la etapa 57-63 es como, andan como disparando verdades, como si fuera, el mundo se fuera a acabar. Entonces yo digo, relájense, no es el momento, si nadie se va a morir. O sea, bueno, no quiero ser liviano, light, pero no es momento de andar disparando verdades. Y es momento de confiar en los niveles de conciencia que tiene cada uno para entender lo que cada uno llama su verdad y Sí. comprenderlo de corazón. No enjuiciar, no decir, no, mira, tú estás equivocado porque, o mira, yo te voy a decir algo que nunca te dije porque... Entonces, Claro, eh, 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 el miedo a la mejor no mentira ahora. está... Claro, es porque está reaccionando a un miedo. ¿Sí? Es la reacción de un miedo, el miedo a la mentira. Y de los 64 a los 70, una etapa más capricorniana, se está experimentando como un miedo a la soledad. Entonces, ese para mí es una 64-70, es la etapa más, para mí más dura, porque son personas que ya se venían acostumbrando a estar solas, pero hoy día los momentos de soledad los pueden pillar en cualquier momento, como una especie de onda expansiva, así como que el mundo se estuviera sintiendo solitario y ¡pum! Me llega como una temperatura, no tengo idea, una luminosidad, y ¡paf! Y como yo ya estoy medio acostumbrado a no pedir nada, me puedo sentir profundamente solo. ¿Mm? Entonces, es como un ermitaño o como algo así. Entonces, a esa generación hay que tratar de, nosotros, las otras generaciones, buscarlos a ellos, llamarlos a ellos, saludarlos a ellos, saber cómo están, un saludo, no sé, un mensaje, un WhatsApp, lo que sea, porque son personas que podrían estar a raíz de la soledad, estar cayendo en depresiones, en ese tipo de sensaciones que no son necesarias. ¿Sí? Es momento de que todos, particularmente también ellos, confíen y confiemos en nuestras redes espirituales, Sí. emocionales. eh, Y sabes qué, también te voy a decir algo bien loco desde mi experiencia, porque yo estoy justamente en esa, entre los 64 y los 70, para qué vamos a decir dónde? Pero, pues, ¿para qué vamos a decir tan cerca de cuál estoy? Pero estoy como en el medio. Eh, También el hecho de poder cultivar, siento que esa generación y ese punto donde uno ya ha experimentado, no te voy a decir todos los miedos, porque hay miedos todos los días y temores todos los días, pero que has ido cultivando un camino de aprendizaje, es súper importante el autocultivo, el pensar o sentir que a estas alturas de la vida tú tienes tantas o más capacidades que todo el resto del mundo, porque generalmente te empiezas como a sentir desechable y es justamente al revés. Hoy día tienes todo el tiempo del mundo para vencer esos temores y convertirte en un ser diferente, en poder aprender otras cosas o poner a disposición de otro lo que has aprendido durante toda tu vida, sí. porque no necesitas hacer un invento, tienes tal bagaje que volver a creer en esa capacidad de que todo lo que tú tienes es una tremenda entrega, Yo creo que creo, o es lo que yo justamente, siento. sí, yo creo justamente que esa generación, Nelly, que tu generación, o esa generación que equivale como a Capricornio en este momento, es la que nos tiene que hacer como una especie de concilio vaticano, en hacer como una sinceridad y ponerse una mano en el corazón y decirnos a los más jóvenes, Sí, oye, pues, ¿saben qué, muchachos? Realmente esta cuestión no era puro ganar, no era puro correr. Y nosotros que compramos esa pomada toda la vida, nos damos cuenta que no, de que hay que cambiar, hay que saber parar, hay que bajarse del caballo, hay que relajarse, hay exacto, que exacto, buscar más lo colectivo, no tanto lo público, buscar más, exacto. esa generación está más cerca. El otro día escuchaba yo en una conferencia a Gonzalo Pérez donde decía
en este ducto del nacimiento de esta soledad, hay un tercio que va más adelante, que ya ve como la luz. Entonces ese tercio son, como yo diría, casi tu generación, que insiste como en esta esperanza o en este optimismo por este cambio. Está bien, Sí, pero ¿qué sucede? Que hay otra gran masa que no lo quiere ver o no lo quiere sentir, incluso se indigna porque no es momento de optimismo, es momento de preocupación. Está bien, hay que claro. preocuparse, pero que esa preocupación baje a compasión, que no baje a ira, que no baje a frustración, que no baje a indignación. Porque si bien es cierto, ¿cuál es el mal generalizado? La decepción y la rabia definitiva contra lo que nos parece un engaño, de todo tipo, en lo personal o en lo emocional, en las relaciones, en lo social, en la pega, en la sociedad. Todo lo que pareció una mentira llega el momento de, uy, ahora sí que te voy a cobrar, pero como nunca te cobro. Claro, la cuenta Entonces, completa. eso es. Entonces, yo diría, bajémosle un poco para que no nos coma el mismo cambio, es decir, no nos quememos en el cambio. Sí, pues, sí, pues. Eh, Desde ese Y lugar, podernos mantener, de repente poder lograr eh, esta sensación de que puedes lograr grandes cosas también en un equilibrio. Y sí, que también con las otras generaciones como la tuya, la de la Jan, la de Javier, uno puede lograr un tremendo entendimiento y también un tremendo complemento. Les podemos contar nuestra experiencia. Nosotros llevamos un año sentándonos a conversar, teniendo, ustedes podrían ser mis hijos, y hemos logrado este traspaso de experiencia, de motor, de movernos, de hacer cosas, y cuando estamos los tres juntos no se nota que yo tengo, no sé, 30 años más que ustedes o 20 años más que ustedes. No, 20, no 30, pero 20. Y eso claro. es, para mí es maravilloso porque es súper enriquecedor el poder relacionarme con las generaciones menores que las mías desde desde un estado de, ¿cómo dices tú?, de igualdad. No, que está viejita, nació hace, no sé, 150 años, entonces, ¿qué sabe? Hemos vivido la Sí. misma experiencia, o sea, mi, a ver, lo voy a decir, estamos en una conversación. El hecho que yo esté parada hoy día acá tiene mucho que ver con tus terapias, con las terapias de la Yani, y tú vas a decir, pero esta mujer ya vieja, ¿cómo se va a terapeutear con estos cabros? Bueno, ustedes me empujaron a estar hoy día, hace, no sé, 10 años atrás o 6 años atrás, a estar donde estoy hoy día. Porque por una sensación de confianza mutua. Y uno puede generar esos lazos transversalmente. No tiene que ver con el carnet de identidad, tiene que ver contigo. Y perderle el miedo a salir, perderle el miedo a exponerse. Uno dice, ¿cómo a estas alturas voy a hacer esto? Como decías tú, ¿cómo yo con mi tono de voz, yo con mi no sé qué, me voy a ir al lado espiritual? Bueno, a mí me pasó lo mismo. Tú con ese tono de voz, ¿cómo vas a hacer una meditación? Si hablas como si estuvieras dando un discurso, o no sé qué, o cómo te vas a parar frente a tanta gente, o qué les vas a decir. Y esos miedos, es el miedo al miedo. Tú Sí. en algún momento hablas del miedo al miedo cuando... Y el miedo, yo diría que el miedo más, ¿cómo podríamos llamarlo? El último de los miedos. El último de los miedos yo lo llamaría el miedo a perdonar, Wow. porque pareciera que mientras tengamos rabia con algo, pues le diésemos un combustible a nuestro instinto de sobrevivencia. Pero ya nos dimos cuenta que el instinto de sobrevivencia es para sobrevivir, pero no para vibrar en lo espiritual. Es como comparar el primer chakra con el último, así, no es para lo mismo. Entonces, justificando el miedo, nos defendimos, justificando el miedo, atacamos, justificando el miedo. Hicimos cosas de las que nos avergonzamos y que después no sabemos perdonar, de nosotros mismos o de otros. Entonces, el miedo a perdonar, que sería como casi la apertura del último chakra, como el desapego final. ¿Qué es desapego? Desapego no es que todo me dé lo mismo. Desapego es soltar justamente lo que no quiero soltar. De reconocer mis obsesiones y soltarlas. Reconocer exactamente lo que no quiero perdonar y perdonarlo. Ese acto que parece súper fácil de explicar,
tan difícil de hacer, es lo que nos abre, después de tomar conciencia de que está todo conectado, nos abre a las soluciones inspiradas, como diría Gonzalo Pérez. Es decir, hay que recuperar la fe de las soluciones inspiradas, es decir, de una creatividad inusitada que nos muestra algo nuevo. No se trata de hacer algo mejor, no se trata de evitar un riesgo al máximo. Se trata de que en algún momento esa paz, ese optimismo insistente, nos va a dar soluciones inspiradas para lo cotidiano o para lo importante. Sí. Pero volver a confiar en eso es como visualizarnos en el momento más difícil, más difícil, más difícil, donde ya en ese momento la ira o la venganza frente a la decepción del engaño ya no tienen sentido. Lo único que quiere uno en ese momento, la pregunta es, ¿quieres vivir o no quieres vivir? Y uno dice, sí, quiero vivir. Entonces, desde esa decisión tan sencilla, se abre, me entrego a un no saber, no sé, ¿me entiendes? No sé. Y desde ¿A ese qué no se saber se abre, vuelve? exacto, la solución inspiradora se abre. Sí, y pueden llegarte unas soluciones que ni te las imaginas. Claro. O sea, hoy día también queremos hacernos amigos de nuestras mentes y hacer de nuestra mente una aliada para la lucha contra el miedo, porque contra el miedo hay que hacerle frente, como decíamos, no podemos arrancarnos. Y tu mente es tan, tan, tan poderosa que si tú haces una alianza con ella, te va a ayudar a salir airoso de este enfrentamiento con las situaciones, con lo que nos preocupa. Y hoy día les quiero proponer un pequeño ejercicio que puedes realizarlo siempre que lo necesites, no es nada complicado. Lo único que tenemos que hacer, como siempre que hacemos estos ejercicios, es buscar un lugar tranquilo. Si ahora no tienen ese lugar tranquilo, da lo mismo, lo importante es que lo puedan integrar. Y antes de eso, cuando lo vayan a hacer, no ahora obviamente, eh, escribir una lista de tus miedos. ¿Cuáles son, no el miedo del minuto, sino que cuáles son tus miedos más profundos? Y empieza a encarar como siempre, del más fácil al más difícil. Porque si empezamos por el más difícil, obviamente nos vamos a dar por vencidos. Y una vez más, es hacer las cosas paso a paso, es hacerlas poco a poco. No es pensar que mañana hacemos una lista y pasado mañana tenemos todos los miedos solucionados y estamos como tranquilitos y en paz. Entonces ahora les voy a pedir que se pongan cómodos, si es que pueden. Inspira de manera lenta y profunda, notando cómo el aire llena por completo tu abdomen y bótalo lentamente. Y repite estas respiraciones por lo menos 3 veces. Inspira hasta que tu abdomen se llene de aire y bótalo nuevamente lentamente. Y después de varias repeticiones conscientes de esta forma de respirar, nota cómo esa sensación se va al centro de tu pecho, como esa sensación que tenemos como que nos están apretando, se hace a cada instante, a cada respiración más suave. Es justamente esa toma de conciencia del propio ser la que nos ayudará a identificar la energía del miedo para poder enfrentarla. Intenta sentir esa sensación de tranquilidad en todo tu cuerpo.
en tus brazos, tus dedos, tu abdomen. Siente que tu corazón se tranquiliza. Siente como tu cuello se suelta, tus párpados se relajan. Y busca ahora en tu cuerpo en qué rincón se aloja ese miedo. Un primer miedo, el que primero se te venga. Y busca ese miedo. Trata de sentir la perturbación que produce esa sensación en tu energía. Y cuando lo tengas, no lo analices. No intentes hacer nada más con él que observarlo. Quédate respirando y mirando cómo se siente ese miedo en ti. ¿Cómo se comporta? Quizás puedes sentirlo como un nudo, como un dolor, una incomodidad o quizás un pensamiento recurrente. Obsérvalo, siéntelo y acéptalo. No lo juzgues. Muchas veces no es agradable, pero debes permitir que el miedo crezca hasta su punto más álgido y sé consciente de cómo se manifiesta. El miedo habita en ti por una causa, por un hecho que generalmente no ha sido aceptado, algo a lo que alguna vez nos hemos resistido y que ha quedado girando quizás por mucho tiempo dentro de ti. Ahora mira ese miedo, míralo de frente, salúdalo, reconcíliate con él y suéltalo. Deja que vuelva por donde vino, que no sabes por dónde vino. Suéltalo al infinito. Ahora toma una respiración profunda y vuelve a ser consciente cómo el aire recorre todo tu cuerpo. Siente cómo el espacio que ha dejado ese miedo que pusimos en el cosmos se llena de amor y gratitud. Ahora agradece a ese miedo por dejar ese lugar a otras emociones y sigue inspirando y botando el aire profundamente. Ahora toma conciencia de cómo se siente tu cuerpo. Ve si te sientes más libre, más tranquilo y quédate unos minutos con esa sensación. Ahora cuando estés preparado, lentamente abre tus ojos.
¿Cómo estás, querido Giovanni? ¿Cómo estuvo el viaje? Sentir miedo es inevitable, pero no debemos dejar que ese miedo se apodere de nosotros. Entonces, este ejercicio, que es un pequeño ejercicio, que dura, no sé cuánto duró, 3, 4 minutos, lo pueden repetir las veces que quieran en el día, cuando estén con esa sensación de que nos produce el temor permanente. O sea, imagínate, es un ejercicio que dura, no sé, 2 minutos, 3 minutos, no más que eso, y que nos puede hacer un tremendo cambio. Sí. Y así poco a poco ir buscando otros miedos de esa lista que dijimos que íbamos a hacer. Giovanni, querido, creo que llegó el momento de saludar a nuestro querido director a nuestra obra Mariposa del Caos. Mariposa. Hola, soy Carola Hudson, fundadora de la Fundación Mariposa del Caos. Te invito a hacerte socio para así poder ayudar a muchas mujeres que cometieron un delito, pero que quieren salir teniendo una vida distinta. Y con eso te aseguro que vamos a bajar el nivel de delincuencia de nuestro país. Ingresa a www.fundacionmariposadelcaos.com y puedes donar desde 500 pesos o hacerte socio con una suma mensual. Muchas gracias. Mariposa. Queremos agradecer a la Fundación Mariposa del Caos por permitirnos estar en este programa. Es una maravillosa fundación que trabaja con mujeres que están privadas de libertad en la cárcel de Huachalalume, en la Cuarta Región. Y el mensaje de la fundación es: estar privado de libertad no es estar privada de dignidad. Y esto es lo que la fundación está haciendo por esas mujeres que están privadas de libertad. También los queremos invitar a nuestro próximo programa. Siento que vamos a hacer un programa por medio con los miedos, porque en el próximo programa tenemos a nuestra querida Jan, que nos va a hacer, le va a tocar así como a ti, su menú de reactivaciones, y nos va a entregar toda su experiencia, así que la vamos a tener el próximo martes. Así es que, Giovanni, te invito a que nos despidamos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Muy buena la meditación. Muchas, muchas gracias. Y el jueves siguiente seguimos con los miedos y la flexibilidad y con más ejercicios para poderlos afrontar de buena manera. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Gracias.